Me interesa sobremanera ver por qué pasan estas cosas cuando el rigor de verdad, cuando no se aprueba una gestión, eh, estamos hablando de dinero que se invierte, que se gasta, que lo paga la gente, que lo pone la gente y lo cobran los dirigentes políticos, digamos, en este caso Gramajo. Dice que Gramajo habría ido, no sé si es lo que corresponde, me va a decir Martín Zuleta, que lo tengo en línea, si corresponde que cuando se desaprueba una gestión, que es el caso de Gramajo, bueno, no creyó mejor, y así debe ser jurídicamente hablando, que ha ido a la Corte. La Corte va a aprobar o desaprobar esto, y por eso el recurso a nuestro amigo Martín Zuleta. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Hola Carlos, buenos días, buenas tardes, saludo a usted, a la audiencia. ¿Cómo va, Martín? ¿Bien? Gracias a Dios, bien. ¿Y usted? Escucho muy bajito, Tony. Cuénteme, doctor, esto que le preguntaba sobre que Gramajo le fue rechazada por el Tribunal de Cuentas, no sé si un par de periodos, no lo sé bien, pero sí sé que habría recurrido a la Corte. ¿Así corresponde cuando uno cree que está bien lo que hemos dicho, lo que se ha hecho, y no es así? A ver, hay que aclarar que a través del Tribunal de Cuentas se prevé un mecanismo para controlar la legalidad sobre la percepción e inversión de los fondos públicos, ¿sí? Uh-huh. Yo tengo una mirada muy crítica respecto de lo que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas, no solamente por la actuación propia del Tribunal de Cuentas, sino también por la ley que rige todo lo que tiene que ver con, digamos, con estas rendiciones de cuentas, porque a mí me da siempre la impresión de que esta ley es una ley que sirve o le es funcional, en definitiva, a la impunidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo como abogado penalista, si tengo que defender a una persona sospechada de la comisión de un delito, ¿sí?, lo que hago es directamente, bueno, por supuesto, defenderlo ante los tribunales, que es donde se ejercen las acciones penales para investigar posibles conductas delictivas. En cambio, en todo lo que tiene que ver con la función pública, fíjese usted puede hasta malversar fondos de un municipio, y recién cuando intervenga el Tribunal de Cuentas y acredite esta situación, recién vamos a ver si los fiscales actúan o no actúan. Es decir, estamos hablando de que a través de esta ley que rige el Tribunal de Cuentas, inclusive se le da la posibilidad a los gobernantes, a los quienes han manejado y a los funcionarios públicos que manejan fondos y recursos públicos, se le da hasta la posibilidad de reparar, por decirlo de alguna manera, el perjuicio, bueno, devolviendo el dinero, cosa que no sucede en el ámbito penal. Si usted se robó 10 pesos, a ver, el juicio no va a tener lo mismo, ¿me entiende lo que le digo? Claro. Entonces, en lo que tiene que ver con la ley del Tribunal de Cuentas, bueno, una vez que el Tribunal de Cuentas interviene, audita las cuentas y logra determinar algún posible perjuicio, bueno, lo que hace el Tribunal de Cuentas es formularle cargos a las personas involucradas en el manejo de las cuentas, ¿sí?, ya sean no solamente a un intendente, sino también esto incluye, por supuesto, también a los secretarios de gobierno, a los tesoreros municipales, ¿sí? Y obviamente que una vez que se decide formular un cargo, el Tribunal de Cuentas intima a las personas involucradas a realizar un descargo, y estas personas involucradas al realizar el descargo hacen una defensa de su gestión, por decirlo de alguna manera, y una vez que efectúen el descargo, después el Tribunal de Cuentas, a través del juicio de cuenta, en definitiva, saca una sentencia que en este caso
ha sido, por supuesto, determinar la responsabilidad del municipio de Chimba, ¿sí? Y ante esa, digamos, situación concreta, ante la culminación de un juicio de cuentas en donde el Tribunal de Cuentas pueda, digamos, sentenciar que ha existido un perjuicio patrimonial, bueno, lo que se hace, concretamente la posibilidad que tiene la persona que no está de acuerdo con este fallo del Tribunal de Cuentas, puede articular un recurso administrativo, un recurso ante el Tribunal de Cuentas en pleno, o también recurrir a la justicia, que es lo que ha hecho el ex intendente de Chimbas, ¿sí? Contestándole a usted concretamente el por qué ha recurrido a la Corte de Justicia, ¿sí? Martín, ¿a usted le han preguntado sobre este tema, sí o no? ¿Sobre el tema de Chimbas? Sobre esto de Gramajo, las cuentas. No. Usted es la primera persona que me está preguntando. ¿Sabe por qué? Le pregunto porque hay responsabilidad también del Consejo Deliberante en esto. Sí. Y en esto no es poca cosa. Fíjese que le tengo que preguntar porque hay un trasfondo de la naturaleza penal y me parece bastante interesante a ver qué resuelve. Ya la Corte ya tiene un par de, o por lo menos García Nieto no se excusó porque es hermano de uno de los miembros del Tribunal de Cuentas, y así puede seguir produciéndose cosas. Bueno, se reemplaza por alguien seguramente, esto ha sucedido muchas veces, que en pleno puede excusarse la Corte y nombrarse un tribunal. Eso está previsto también, ¿no? Pero me parece que hay una responsabilidad, y esto es una pregunta, hay responsabilidad del Consejo Deliberante, y ¿qué podemos decir de esto cuando la persona está diciéndole, che, me voy a la Corte porque los números míos están bien? Es decir, es un cuestionamiento a los miembros del Tribunal de Cuentas. ¿Es así o no, Martín, por favor? Por eso le decía, la ley que regula la rendición de cuentas a través del Tribunal de Cuentas, obviamente prevé un mecanismo que está, en definitiva, pensado supuestamente para controlar a quienes manejan los fondos públicos, ¿sí? Digo supuestamente pensado porque es como yo le decía recién, si usted se llevó 1.000 pesos de una caja registradora de un negocio, a usted le hacen un juicio penal directamente. En cambio, en los municipios, si alguien se llevó, alguno de los funcionarios públicos imputó, se llevó o no se sabe qué pasó con 1.000 pesos, el Tribunal de Cuentas primero audita, determina o comprueba esa situación, y ahí viene definitivamente la posibilidad del reintegro. O sea, no se pasa directamente, por decirlo de alguna manera, a una acción penal, cosa que para mí no es lo correcto, ¿sí? Bueno, Martín, perdóneme que le interrumpa. Esa facultad que tenía el Tribunal de Cuentas se la hizo caer el gobernador Gioja, el ex gobernador Gioja. Por supuesto. Entonces, se prevé primero una serie de recursos, por decirlo de alguna forma, administrativos, que son remedios procesales como el recurso de reconsideración, o como el recurso jerárquico, o el recurso de revisión, ¿sí? Que es básicamente, estos recursos están destinados a que sea el propio Tribunal de Cuentas el que vuelva a reconsiderar o a revisar ese fallo, ¿está bien? El fallo que se haga del juicio de cuentas, porque para que la gente entienda, el juicio de cuentas, ¿qué es? Es concretamente una actividad que lleva adelante el Tribunal de Cuentas en donde aprueba o desaprueba la percepción y el empleo de los recursos públicos, ¿sí? Cuando determina responsabilidades y formula cargos, ahí viene la etapa defensiva, por decirlo de alguna forma, el descargo de los interesados. Después viene una especie de sentencia, la sentencia del juicio de cuentas, y que es la que ha determinado esta responsabilidad administrativa, y en donde se le intima el reintegro de los fondos. Es decir, que si eventualmente el exintendente
y todos los involucrados, que no debe ser solamente el exintendente, porque también manejan fondos y recursos públicos y son responsables el contador municipal, por ejemplo, en estos casos el tesorero municipal, en otros casos también el secretario de gobierno, depende de qué área o cómo haya sido la falta que se ha comprobado, son varios los imputados, se los obliga a, o se los intima a reintegrar, ¿sí? Y para el caso de que no reintegren este supuesto perjuicio patrimonial, derivan la cuestión a Fiscalía de Estado para que Fiscalía les cobre este dinero, ¿sí? Pero acá está faltando la responsabilidad penal. ¿Cómo puede ser que alguien venga y se lleve dineros públicos y no responda penalmente? ¿Me entiende, Carlos, lo que sucede? Claro, por eso... Que ahí está el Consejo Deliberante. Claro. El Consejo Deliberante es el primer responsable, porque para que la gente entienda, la ley del Tribunal de Cuentas, digamos, ha hecho una regulación y ha establecido un control extra al que deben llevar adelante los órganos políticos, que son los consejos deliberantes, los municipios, ¿sí? Claro. Pero dentro del diseño constitucional, quien debe controlar al Ejecutivo, a todos los ejecutivos municipales, son los propios consejos deliberantes. Y acá nos encontramos con que cuando unas cuentas son desaprobadas por el Tribunal de Cuentas, ha fallado no solamente el Ejecutivo Municipal con todos sus funcionarios que evidentemente hicieron mal las cosas porque hay gastos no justificados, sino también el Consejo Deliberante, que son aquellos que aprobaron los balances de las gestiones, porque no puede llegar al Tribunal de Cuentas ninguna cuenta que no haya sido intervenida también por los consejos deliberantes. Es decir, que acá hay responsabilidades políticas de los concejales. Y para yo contestarle sobre si hay una responsabilidad penal, sería muy irresponsable de mi parte, habría que ver el caso concreto y particular, pero por supuesto que si hay connivencia de saber que se han aprobado balances a una sabienda de que los recursos públicos no se han empleado de la forma o de la manera que se debieran de haber empleado, acá hay un delito básico y elemental que es concretamente el incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿sí? Cosa que también debería pesar sobre los miembros del Ejecutivo Municipal. Pero bueno, en nuestro país ir o avanzar contra los que gobiernan, contra los que manejan nuestros recursos, es siempre muy engorroso y demoroso. Avanzar contra los ladrones de gallina es muy fácil, Carlos. Claro, y estaba pensando, para subrayar estas circunstancias que estamos analizando con el doctor Gramajo, creo que abogado, hay que decir que la esposa de Gramajo, cuando él era intendente, la esposa era concejal, es decir, que integraba el cuerpo de concejales, y entonces uno está viendo si hubo connivencia o no. Eso no somos quien para subrayarlo, eso lo ha hecho seguramente, lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas es analizar los números, y parece que no lo han cerrado. Por eso le dijeron eso a Gramajo y también se lo dijeron al ex intendente de la capital de San Juan, de doctor. De manera que son los números, son las cuentas, eso significa el Tribunal de Cuentas. Y si uno lo recurre por la vía, si lo judicializa, que es el objeto seguramente que estamos analizando, bueno, habrá que esperar entonces que sea la Corte la que le diga que están mal los números y vuelva la situación en la que estaba, porque ya no va a poder ir a la Corte Suprema de la Nación, el señor Gramajo. Es así, ¿no? A ver, lo que prevé la ley 1100E, que es la ley que regula lo que tiene que ver con este juicio de cuentas, se puede recurrir a la vía judicial una vez que se agote la vía administrativa a través de estos recursos. Entiendo que si el exintendente haya recurrido a la Corte de Justicia a los fines de que le aprueben las cuentas, porque ya agotaron las vías administrativas, los recursos administrativos que también le fueron rechazados, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que hay que analizar acá es el porqué de directamente haber recurrido a la Corte de Justicia, porque lo que prevé la ley en el artículo 150 o 151 por ahí es que precisamente
la impugnación de este tipo de resoluciones debe hacerse ante el juez con competencia contenciosa administrativa, ¿sí? Es decir, un juez de primera instancia es el que debe controlar. No entiendo, no he leído los fundamentos, solamente he leído los titulares de cuál es el motivo por el cual he decidido ir directamente a la Corte de Justicia. ¿Me entiende, Carlos? Claro. Es decir, porque lo que prevé la ley en el artículo 148, 49, 50, por ahí, de la ley 1100E, es precisamente que una vez que se agota la vía administrativa interna, es decir, que ya no hay más recursos a interponer frente al propio Tribunal de Cuentas, el control judicial se hace ante lo que es, en definitiva, el juzgado contencioso administrativo, ¿sí? Cosa que acá, bueno, evidentemente yo me he perdido algo de la noticia, porque estamos hablando, y así se ha comunicado, de que ha recurrido directamente a la Corte de Justicia, ¿sí? Sí, y por supuesto esto, a ver, ¿cuál es la complejidad? O sea, mejor dicho, simplemente si usted lee el título, el Tribunal de Cuentas le rechazó a Gramajo la rendición de tal periodo. Y verdaderamente esto tiene que ver con lo administrativo, es decir, hay algún número, porque no es la cantidad de pesos, sino no, digamos, no haber hecho bien las cuentas. De eso se trata, ¿no es cierto? Porque seguramente un contador, un tesorero o lo que maneje el municipio tiene que hacer las cosas bien para que el resultado no sea un resultado político, porque de eso no lo tramita el Tribunal de Cuentas, ¿no? Claro. Quiero hacer una aclaración porque es importante para que la audiencia entienda. El Tribunal de Cuentas tiene, emite distintas resoluciones, ¿sí? En lo que respecta al juicio de cuentas, claro, porque hay otras resoluciones que son las que se recurren ante el juzgado de primera instancia, como le decía yo recién, pero cuando se trata ya de juicios de cuentas, es decir, cuando estamos hablando de una sentencia recaída de manera definitiva en un juicio de cuentas, que es lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas con el municipio de Chimba, ahí sí se interpone un recurso de apelación ante la Corte de Justicia de San Juan, ¿sí? Es decir, que estamos hablando que en el caso del municipio de Chimbas no se trata solamente de una mera resolución que ha observado algún tipo de irregularidades que la persona entiende salvables o salvadas, sino que acá ya ha habido un juicio de cuenta, ha intervenido el Tribunal de Cuentas en pleno y ha emitido un fallo donde ha condenado a la gestión de Chimbas, en este caso, digamos, a reintegrar, a reembolsar el dinero por un supuesto perjuicio patrimonial, ¿sí? Entonces, ante ese fallo es donde se puede recurrir únicamente ante la Corte de Justicia de San Juan, es decir, que estamos hablando que en este caso de Chimbas concreto y particular, al haber intervenido ya la Corte de Justicia de San Juan, estamos hablando de un fallo del Tribunal de Cuentas donde ya ha determinado la responsabilidad de la gestión del ex intendente en virtud de, de maniobras que han causado un perjuicio patrimonial. Para el Tribunal de Cuentas esto ya está comprobado, Carlos. Claro, ya está absolutamente comprobado. Y hay que decirlo, porque acá me estoy nutriendo también de una información. Tras el rechazo del Tribunal de Cuentas, Gramajo le pidió a la Corte que apruebe el ejercicio de Chimba del 2022. Esto lo dice un medio, ¿no? Apela el fallo. El ex intendente de Chimba, Fabián Gramajo, presentó un recurso ante la Corte de Justicia para revertir el rechazo del Tribunal de Cuentas a su ejercicio del 22. Hace bastante, ¿no? Aunque se le atribuye un perjuicio fiscal, el fallo negativo podría afectar sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones legislativas de octubre. No es poca cosa, Martín, ¿no? Sí, a ver, ¿le puede afectar en qué sentido le puede afectar por el momento? Primero, que la Corte se va a tardar en expedirse, no creo que se expida antes de digamos, la selección de los candidatos. Las próximas elecciones, ¿sí?
O sea, creería que cuando habla de afectar las aspiraciones, está haciendo referencia a que, bueno, a que la gente vería con malos ojos votar a alguien que está, digamos, con una responsabilidad acreditada por el Tribunal de Cuentas de haber causado perjuicio patrimonial al Estado municipal, ¿sí? Porque para que la gente entienda, lo que dice el Tribunal de Cuentas es que hay perjuicio. Los fallos del Tribunal de Cuentas hacen referencia a esto, que hay un perjuicio patrimonial, ¿sí? Pero siempre está la posibilidad, que acá es donde yo estoy en desacuerdo con el sistema, cuando si hay un perjuicio patrimonial tendría que inmediatamente instruirse una acción penal, ¿me entiende, Carlos? Claro. Para que se investigue si hay, no solamente un faltante, sino que acá estamos hablando de la posibilidad de que se haya cometido un delito. ¿Me entiende, Carlos? Sí, sí. Y acá lamentablemente nadie hace nada hasta que se agotan, digamos, todos los recursos administrativos y judiciales, y bueno, eventualmente, si esto queda firme y el intendente, el exintendente y su gestión deciden devolver el dinero, va a quedar en la nada esto, o sea, no se le va a poder imputar ningún tipo de responsabilidad, porque así es como funcionan las cosas en nuestra provincia, Carlos. Claro, porque usted como hombre del derecho, y sabe esto, ¿no es cierto? Porque dice, lo había subrayado usted, Gramajo ya habría subsanado los cargos observados por el organismo, aunque no logró lo mismo con los reparos formales, motivo por el cual la cuenta fue rechazada. La Corte deberá resolver si el fallo fue correcto. La presidenta Adriana García Nieto, parienta de García Nieto del tribunal, se excusó por un vínculo familiar con el titular del tribunal, por lo que se sorteó en su reemplazo, lo que decíamos recién, al juez Juan Carlos Pérez. El Tribunal de Cuentas, además, aún debe expedirse sobre el ejercicio 2023, que está bajo la lupa por posibles irregularidades por más de 212 millones. Desde el entorno de Gramajo aseguran que ya se entregó documentación para aclarar todos los puntos observados. Qué interesante esto, ¿no? Para la pretensión política de Gramajo, lo hacen tener la suficiente prontitud para creer que va a resolver. Y usted lo dice bien, a lo mejor el tribunal, la corte, se demora un poquito más y pasa de largo, es candidato Gramajo, y después las cuentas al revés podrían ser un perjuicio superior para Gramajo. Gramajo tiene cuidado a la hora de ciertas pretensiones políticas, ¿no? Mire, Carlos, esto se lo digo saliéndome de todo lo estrictamente legal y jurídico. A veces, tristemente, en nuestro país, tener este tipo de antecedentes lo potencia al candidato. Es tristísimo y es lamentable ver expresidentas condenados, ex vicepresidentes condenados, ex presidente que ahora está digamos investigado por las causas de los seguros, ex intendente. Acá tenemos uno, estamos hablando particularmente de uno con sospechas de manejos totalmente arbitrarios e ilegales y posibles actos de corrupción. Estamos hablando de personas, Carlos, acá nos conocemos todos en San Juan, particularmente en este caso concreto del que estamos hablando de Chimba. Si nos remontamos hace 10 años atrás, era una persona que no tenía ni una vivienda donde vivir, Carlos. Estamos hablando de gente millonaria, pero no es la excepción, es la regla. Todos los que se han metido en política son millonarios, Carlos. O sea, acá verdaderamente hay una, digamos, un relajamiento moral de la sociedad, que yo le aseguro que hasta si sale condenado por la Corte de Justicia se presenta y capaz que lo votan. Pasó con Escobar. Escobar ganó las elecciones a duras penas, y cuando lo destituyen porque se utilizaban en su finca particular bienes del Estado trabajando ahí adentro, ¿sí? Y la gente lo votó masivamente, Carlos. O sea, nosotros tenemos que preguntar qué clase de enfermedad o patología está padeciendo la sociedad argentina, que admira y apoya a quienes desde el Estado cometen actos irregulares o actos de corrupción. Estamos hablando de personas que han sido hasta condenadas
y siguen teniendo un fuerte apoyo popular. Es decir, yo dudo de que esto pueda llegar a minar sus pretensiones. Yo creo que, y más sobre todo en el kirchnerismo peronismo, tener esto son laureles para llegar y ascender en política, Carlos. Los hechos de corrupción y la sospecha de corrupción dentro del kirchnerismo y el peronismo potencia a los candidatos en vez de hacerle bajar sus pretensiones. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, la verdad es que no es que me sorprenda. Usted está analizando muy bien, lo hace correctamente como dirigente político y con ejemplos. No es que está diciendo yo pienso así porque pienso así, no. Hay pruebas inocultables. Es que le voy a dar un ejemplo, don Carlos, y para la audiencia. Personalmente yo vivo en el departamento de Chimba. Hace en la fiesta del sol pasada, no la anterior, o hace 2 fiestas del sol o 3, no recuerdo, llenaron con gigantografías toda la avenida Benavides, la Costanera, en el departamento de Chimbas, colocando un tótem con la imagen del intendente como si fuera dueño y faraón de acá de Chimbas, ¿sí? Esas imágenes, cada una de ellas, que se llamaban tótems, tenían un costo aproximado de 22 millones de pesos, ¿sí? Se emplazaron cerca de 15 a 20 tótems en todo el departamento para que los sanjuaninos, cuando fueran hacia el predio y la fiesta del sol, pudieran ver estas imágenes de este hombre como si fuera, no sé, un faraón acá en el departamento. Y yo, personalmente, con mi nombre y mi apellido, con mi matrícula de abogado, realicé una denuncia penal ante la Fiscalía UFI Delitos Especiales, porque teníamos información que, aparte del costo que tienen esos tótems, que son 25 millones de pesos, se habían colocado con personal municipal. Y ahí no decía Municipalidad de Chimba, ahí decía el nombre del ex intendente y su foto, ¿me entiende? Claro. Entonces, nosotros interpusimos una denuncia penal, porque esto está penado por el Código Penal, utilizar fondos, recursos públicos para aprovechamiento personal o particular, ¿sí? Que es lo que aquí había sucedido. Y han sido tan, se manejan de una manera tan impune que la prueba estaba en los registros de las cámaras del CISEM, que ahí estaba la prueba sobre quién había montado todas estas estructuras que eran contratados y personal municipal, y la UFI Delitos Especiales se negó a abrir la investigación, nos desestimó la denuncia, recurrimos ante el fiscal superior, que también la desestimó, y hasta yo tengo conmigo la desestimación. Prácticamente te retan diciéndote que sea la última vez que usted haga estas cosas. Sí, que sos un mal ciudadano porque estás poniendo y socavando las instituciones democráticas. Una vergüenza acá en la provincia de San Juan lo que pasa, ¿me entiende? O sea, todo esto que yo le estoy diciendo lo he vivido en carne propia, por eso le estoy comentando esto. Y la impunidad es tan alarmante en la provincia de San Juan que hoy se nos ha muerto el fiscal general. Y me preguntaban recién en otro medio mi opinión. Para mí ha sido un hombre polémico, algunas cosas hay que sumarle a favor desde mi punto de vista, una valentía para plantear determinadas cuestiones frente a la Corte de Justicia de la provincia, pero por otro lado nos ha dejado una gran deuda, porque ha sido un fiscal general que ha estado durante muchísimo tiempo manejando los hilos del Ministerio Público Fiscal, y acá ningún político ha sido sometido a ningún proceso. ¿Me entiende lo que le digo, Carlos? Es decir, realmente esto que está pasando en San Juan, y hoy tenemos una gran oportunidad de debatir sobre qué clase de fiscal general de la Corte necesita la provincia de San Juan. Si solamente vamos a focalizarnos en la violencia doméstica y en los ladrones de gallinas, y bueno, vamos a seguir con una estructura de corrupción que se encuentra ya muy arraigada dentro de lo que es la provincia de San Juan. Yo creo que ha llegado la hora de que la sociedad le exija a nuestros representantes que tiene que nombrar a un fiscal general de la Corte de Justicia que también vaya contra la corrupción y que luche la corrupción, porque esa es la causa de la pobreza, porque no van a venir inversiones, no vamos a mejorar el sistema institucional si nosotros no erradicamos la corrupción dentro de los estamentos del Estado, y eso es lo que desde mi punto de vista viene faltándose mucho tiempo en la provincia de San Juan. Mire, va a ser bastante difícil esa aspiración suya, porque no es fácil la cuestión de quién va a ser el heredero
de Cuatro Panis, me parece que es, o sería lo ideal lo que usted dice, pero va a ser siempre la corporación la que va a resolver sobre algo que nos interesa que sea lo más contundente posible en lo que es la categoría de fiscal, ¿no? De fiscal general. Y además creo que ya está disparándose seguramente ya el operativo. Creo que hay 3 meses, una cosa así, y cuando no se elige fiscal es la Corte la que lo aporta, ¿no? Pero básicamente me parece que ojalá, como usted lo dice, mire, se está discutiendo en el municipio de Chimba, que se lo digo porque es su territorio, si la conducción política de ese municipio y de ese departamento sea un bien ganancial para los principales... No, esto se lo digo con bastante conocimiento respecto, en este caso, de Gramajo y su esposa, ¿no? Sí, por eso, a ver, todo esto realmente, primero tenemos que tomar conciencia de lo siguiente, y usted lo decía recién, estamos hablando de cuentas del año 2022, después va a venir la cuenta del año 2023, hoy estamos en el 2025, terminando el 2025, vamos a empezar el año 2026, la justicia llega tarde contra la corrupción institucionalizada, llega tarde contra el poder, lamentablemente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de que si esto ha logrado determinar el Tribunal de Cuentas después de todo este tiempo, es porque esto es solamente la punta del ovillo, Carlos. Claro, esa es la realidad, ¿sí? Le vuelvo a repetir, el mecanismo de impunidad radica en lo siguiente: yo presento las cuentas, soy intendente, presento las cuentas, me dicen, che, falta una factura de 50 millones de pesos. ¿A usted le parece que puede faltar una factura de 50 millones de pesos? Faltan facturas de 50 millones de pesos. Y de repente lo intimo a que me presente la factura. Eso es lo que hace el Tribunal de Cuentas. Y yo voy con una factura y se la presento, bueno, está salvada la cuenta. No. O sea, acá debemos investigar a fondo y debemos realmente pensar en modificar estas leyes que lo único que hacen es garantizar la impunidad. Acá la cuenta del Tribunal de Cuentas debiera ser exclusivamente una cuestión netamente administrativa, pero paralelamente con esto debiera actuar el Ministerio Público Fiscal para poder investigar si detrás de estas estos perjuicios patrimoniales existe verdaderamente la comisión de delitos en ejercicio de la función pública. Pero acá, lamentablemente, los fiscales, los jueces y los gobernantes son todos de la misma corporación, todos vienen de la política. Entonces, debemos nosotros comenzar a pensar en diseños institucionales que empiecen a democratizar la justicia. Acá se la criticó mucho a Cristina cuando hablaba de la democratización de la justicia. Y por supuesto, como viene de ella, que es la persona que ya la justicia la tiene como, digamos, la que ha comandado la gestión más corrupta de la historia de la Argentina, no tomamos en serio nada de lo que venga de Cristina, pero yo sí le tomo esa necesidad de democratizar la justicia. Acá no pueden ser que los jueces sean nombrados por los diputados, que terminan nombrando a sus hermanos, a sus parientes o al amigo de... Acá tenemos que tener, por ejemplo, el diseño constitucional de los Estados Unidos, los fiscales son elegidos por el voto popular, Carlos. Claro. Hay fiscales que duran determinada cantidad de tiempo y es la gente la que se expide para votar a los fiscales de distrito, ¿sí? Para decir, bueno, acá el fiscal de la provincia de San Juan o se dividirá en determinadas circunscripciones judiciales, los elige la gente con el voto. Ante la sociedad el fiscal va a tener que demostrar lo que hizo por la seguridad y por la justicia en la provincia. Acá no, acá los fiscales hacen lo que les dice el fiscal general, y el fiscal general, y bueno, está muy cercano a los vínculos de los poderosos, y en definitiva la justicia es muy dura contra los ladrones de gallinas, pero jamás le llega a a los depositarios del poder, y son las cosas que tenemos que empezar a debatir como sociedad. Ser y parecer, por un lado, y además, y usted lo dice bien a esto, no puede ser que esté faltando una... A ver, hay una cuenta que tiene, usted lo dijo bien, una factura o un trámite
en el que haya, porque se está tratando de fiscalizar las cuentas, no la cuestión editorial, sino las cuentas, en qué gastó, en qué invirtió. Esto es lo que se le pide seguramente a Gramajo, y cree que lo puede resolver tardíamente y decir, che, acá está la factura. ¿Cómo? Esa factura tiene que ir foliada dentro del expediente. ¿Qué es una carnicería, un kiosquito? Con todo respeto a esas actividades. Me parece un despropósito y una vergüenza, Martín. Es una vergüenza, y no solamente es una vergüenza y un despropósito, sino que es una vergüenza porque todos los contribuyentes pagamos suculentos sueldos a una estructura burocrática que debiera de tener todo esto prolijito. Acá, para que la gente comprenda, no es que el intendente se levante un día y puede llevarse 20 millones y gastárselos en lo que se le ocurra, en cuneta, en árboles. Acá tiene que haber un presupuesto, tiene que haber una imputación de gastos, tiene que haber una autorización, tiene que haber todo un trámite administrativo donde intervienen muchas personas, interviene el Consejo Deliberante, interviene el intendente, intervienen secretario de Hacienda, interviene el contador municipal, interviene el tesorero, interviene el jefe de compra, intervienen un sinnúmero de funcionarios que nos salen muy caros a la democracia argentina, para que terminen haciendo este desastre, que es, como usted bien dice, esto ni una carnicería, ni un kiosquito puede llevar las cuentas de esta forma o de esta manera, y evidentemente, si a estos muchachos se les olvida colocar alguna factura dentro del expediente, nos están demostrando el manejo totalmente discrecional, una falta de control absoluto por parte de todos los que deben garantizarnos a los ciudadanos que vamos a vivir dentro de un sistema que realmente garantice los derechos y que controle al poder. Acá, Carlos, es vergonzoso lo que pasa a lo largo y a lo ancho de la provincia de San Juan, porque no es el único municipio, ¿sí? Solamente que, bueno, evidentemente los tiempos políticos van cambiando y más adelante veremos a quién van a perseguir. Hoy les toca estar perseguidos a Capital y a Chimba. Ya veremos más adelante a quiénes van a ser perseguidos. No, y después me está escribiendo gente que dice lo arbitrario que es este tipo de manejo, porque, está bien, son dirigentes políticos, pero no los faculta a ellos para decir, ustedes métanle para adelante que yo le pongo el gancho. No, hay una sucesión de responsabilidades en la que el apriete que viene de arriba lo hace meter la pata hasta el último gancho que tiene que presentar en un expediente debidamente foliado y sin ninguna trapisonda a la que están acostumbrados algunos funcionarios, en el cual lo que les interesa centralmente es qué dinero le va a quedar y cómo se va a repartir. Y de esas cosas, Majo tiene muchas. Y otros intendentes más también. El secretario de Hacienda del municipio de Chimba no tiene ningún título que lo habilite absolutamente en nada. Y el secretario de Hacienda, la máxima autoridad después del intendente para disponer de los fondos municipales. El jefe de compra de la municipalidad de Chimba, dudo que tenga el secundario completo. Estoy hablando de que este tipo de gestiones y la política en general, ¿usted por qué cree que se rodean de esta, este cúmulo de personas incompetentes? Precisamente porque son aquellas personas a las que les pueden decir, haces esto y haces esto, y ellos ponen el gancho. O sea, Carlos, acá la realidad es que muchos municipios, y esto lo conozco muy bien del municipio de Chimba, se manejan de una forma totalmente irregular. Mire, no está permitido abrir una cuenta corriente en una ferretería o en ningún lado y después armar el expediente para pagar, porque lo que prevén todas las cartas orgánicas municipales, lo que prevé la ley de municipalidades, es que el camino es inverso. Para yo adquirir algo, lo que tengo que hacer ya sea es o una licitación, o un concurso de precios, o un cotejo de precios, ¿sí? Y todo eso tiene que estar debidamente documentado en los expedientes. Acá hay amigos del poder que tienen, no sé, en el municipio de Chimba, le pongo un ejemplo, el actual diputado departamental es un hombre que es proveedor del Estado municipal, ¿sí? O sea, tiene una distribuidora de bebida y todos los eventos que se hacen en el departamento de Chimba llegan desde esa distribuidora de bebidas, ¿sí?
para que usted tome la magnitud del sinnúmero de irregularidades que hay. Acá abren cuentas corrientes en donde van consumiendo y después van armando los expedientes, y es un camino totalmente inverso al como sostiene la ley que se debe trabajar. Entonces, hay muchas cosas que la gente no sabe, que a la gente no le interesan y que, nos ponen de manifiesto la gravedad de lo que está sucediendo en las instituciones de la provincia de San Juan. Y es muy importante que comencemos a sacar todo esto a la luz. ¿Para qué? Para que mejoremos la calidad de la dirigencia política, porque la democracia está corriendo peligro. Hoy las sociedades se han ido hacia la extrema derecha porque estamos cansados de estas cosas que no cambian nunca. Y aparte de estas cosas que no cambian nunca, nos han metido, todo lo que nos pueden llegar a meter con la ideología de género, que para lo único que ha servido en definitiva es para engrosar las dependencias estatales y para llenar estos lugares de sus amigos. Entonces, creo que la grave crisis por la que está atravesando hoy la República Argentina tiene connotaciones que tienen que ver con esto, que está acá de base o de fondo. Mire, si usted se pone a ver cuánto ha subido el sueldo de nuestros gobernantes desde 3 años a esta parte, se va a sorprender. Ellos nunca sienten la crisis, Carlos, y manejan los fondos y los recursos públicos como si fueran patrones de estancia, y eso ya no puede seguir en nuestra provincia. Perdóneme, doctor Martín Zuleta, usted me está diciendo que del bloque de San Juan, te quiero, Gabriel Ignacio Sánchez Barón es proveedor, pero seguramente ha dejado de serlo transitoriamente y está a nombre de algún beneficiario siempre del imputado, me parece. Por supuesto, pero Carlos, esto lo decimos con absoluta responsabilidad. Distribuidora en Avenida Benavides, pasando Salta, lo conoce todo el mundo. La señora del diputado, no sé si, creo que todavía sigue siendo, está con un cargo importante dentro del Consejo Deliberante, y son proveedores del Estado, Carlos. ¿De dónde cree usted, Carlos, que salen tantos locales que se alquilan y que una persona, usted lo decía, el doctor Fabián Gramajo, que todavía no ejerce? ¿De qué está viviendo actualmente el ex intendente municipal? Aparte de un cargo inventado que tiene adentro del propio municipio, Carlos. Por favor, es que los sanjuaneros ya tenemos que despertar de estas cosas, tenemos que exigir que haya ética, que haya decencia, porque esto no va más. Hay gente que no entiende, y encima hoy lo presentan a este hombre como el futuro candidato a diputado nacional por el peronismo. Digo, pero la gente está enferma, o la gente está loca, o el peronismo también ha perdido completamente el rumbo. Por eso yo le decía recién, esta gente cree que todo esto, en vez de restarle, le va a sumar porque a la gente parece que le gusta votar a quienes se manejan de esta manera en la vida, Carlos. Y esto lo puede saber cualquiera. El diputado departamental tiene una distribuidora y es proveedor del Estado municipal, y lo ha sido toda la vida, desde Mario Tello, que es. O sea, acá lo conocemos todos, Carlos. Con Mario Tello también estuvo este hombre. Pero, por supuesto, era proveedor, o sea, era un empresario, nada más. Hoy ya es diputado departamental, estamos hablando, ¿me entiende lo que le digo? O sea, no tiene nada de malo ser un proveedor. Acá lo que pasa es que todo cae dentro de la misma bolsa. Sos proveedor, sos político, sos diputado departamental, o sea, es toda realmente una maraña de cosas que terminan siempre en un único lugar. ¿En dónde termina todo esto que le estoy contando? En que los que están ejerciendo el poder son los que se enriquecen, mientras que de la boca para afuera se hablan de compadecerse de los pobres, y realmente los pobres están como están precisamente porque ellos, el único interés que tienen en llegar a los gobiernos municipales es precisamente para incrementar sus fortunas personales. Claro, porque con esta trayectoria del empresario Gabriel Ignacio Sánchez Barón, que usted lo ha conocido, usted de Chimba, además de ser participa en política, quiere ser candidato en algún momento, lo fue antes, y piensa y analiza este escenario y dice, che, ¿hasta cuándo vamos a seguir sosteniendo a tipos que con la categoría de empresario ahora se meten en la política, ganan como empresario, siguen ganando como empresario y también como dirigente político? Me parece una vergüenza más extraordinaria que esa. Bueno,
así es millonario cualquiera, ¿no? Carlos, es la matriz de la corrupción. Váyase, no sé, a donde usted quiera, vaya a ver al político que esté gobernante que quiera y va a encontrar lamentablemente este tipo de cosas y de maniobras. Así como usted lo dice, es empresario cualquiera, Carlos, es vergonzoso como hemos visto esta clase política inmoral enriquecerse delante de nuestros ojos. Han pasado 8 años y hoy este señor, el exintendente, es multimillonario. No, digamos, no estoy exagerando, es una persona millonaria habiendo cobrado simplemente, supuestamente, un miserable salario de intendente municipal que hoy ronda los 2,5 millones de pesos, por poner un ejemplo. ¿Usted le parece que con 2,5 millones de pesos actuales, en 8 años una persona se puede tener 3 casas, 4 autos? Es imposible, Carlos. O sea, estamos hablando realmente de que la clase política dirigencial delante de nuestra cara hace todo esto que hace y nosotros lamentablemente todavía no tenemos la fuerza como sociedad de ponerle un límite a estas cosas. Y por eso estaba diciéndole yo recién la gran deuda que ha dejado el recientemente fallecido fiscal general de la Corte. Nos ha dejado una provincia con impunidad, porque bajo la órbita, bajo su mando, el Ministerio Público Fiscal jamás fue contra el poder, jamás fue contra los poderosos. Y estas cosas se tienen que terminar, Carlos. Al contrario, los que, con todo respeto a la figura de Quattropani, que ha fallecido en el día de hoy, creo que hay que decir que muchas de las cosas que ha hecho el Ministerio Público, bueno, ha tenido en lo electoral, usted ya conoce, lo hemos hablado muchas veces, claro, en lo electoral lo hemos hablado muchas veces, a ver, ha conseguido tener el poder Quattropani en el Ministerio Público. ¿Usted sabe por qué se lo digo? Porque el Ministerio Público es el que investiga, ¿me entiende? Ha cambiado con el sistema que se implementa. Será bueno, será regular, será como sea, pero le ha dado más poder al Ministerio Público y ahí se han producido, en un colectivo mucho más grande, en las designaciones de personal, se ha conseguido buenos, malos y regulares funcionarios. ¿Me entiende? Es así, Carlos. Por eso es importante que ante estos sucesos naturales, tristemente el fallecimiento del fiscal Quattropani, pero esto es la oportunidad donde tenemos que debatir estas cosas. ¿Qué es lo que debemos cambiar? ¿Qué es lo que debemos profundizar? ¿Cuáles son las cosas buenas que se hicieron? Porque no todo ha sido malo en lo que respecta a la administración de la justicia y del Ministerio Público Fiscal. Ojo, no todo es malo. Pero doctor, ¿hasta cuándo? Perdóneme que le interrumpa. Yo no digo que no está bien, usted lo mesura mucho mejor porque usted vive en tribunales, no digo que viva, pero vive de la tarea profesional. Y usted sabe muy bien que este Ministerio Público que comandaba Quattropani, bueno, le facilitó hasta qué punto a Guñac pretender ser otra vez gobernador, cuando estaba a las claras que no podía hacerlo. ¿Me entiende? Y si no hubiera sido la denuncia de Vallejo que se llamaba el dirigente, ¿no? El que hizo la denuncia y que logró que la Corte se avivara de una vez por todas y dijeran, que no nos impongan cosas, porque van a creer que nosotros en la Corte Suprema estamos protegiendo a alguien que no puede ser gobernador. Entonces, bueno, creo que fue atinada la denuncia y dio sus resultados. Bueno, tenemos que llegar a eso también, ¿no? Jugarse un poco por los actos de corrupción. Usted lo ha hecho en su momento. Ha nombrado a la persona que recoge la basura y que tiene un presupuesto extraordinario y que no sé qué otro municipio está llevando las cosas así como en Chimba, ¿no? No, yo soy muy conocedor de la realidad de mi departamento. Entiendo que debe haber en otros departamentos algunas irregularidades, que sería una irresponsabilidad que yo me pongo a hablar de lo que no conozco. Claro. Pero como usted lo dice bien, y no solamente yo, usted también ha entrevistado a otros dirigentes que realmente, a ver, la corrupción en el departamento de Chimbas no es algo oculto, es algo realmente escandaloso, es algo de lo que se habla, es algo que los vecinos ven. O sea, no estamos hablando de que estamos descubriéndole
no sé, estamos viendo o hablando de algo que no sabe absolutamente nadie. No, Carlos, y el solo hecho de que yo le digo que este hombre ha llegado sin una vivienda y con un autito año 95 a la función pública y hoy es multimillonario, ese solo hecho ya nos tiene que alertar, Carlos, nos tiene que alertar para decir qué es lo que está pasando en la provincia de San Juan. O sea, ya se está dando hasta lo escandaloso de esto, es que ya no solamente les basta con, o sea, digamos, manejar la cosa pública, sino que en ejercicio de la función pública, en pandemia, cuando yo soy docente y conozco la realidad de lo que ha pasado con la educación durante la pandemia, hasta se ha recibido de abogado. ¿De qué estamos hablando, Carlos? O sea, estamos hablando realmente de que hay todo lo que rodea a la clase política, a muchos de nuestros políticos, está con tufillo a cosas fuera o al margen de la ley, y por eso celebro que el Tribunal de Cuentas, haya ejercido la función como corresponde, y espero que, que alguien tome la posta de esto, porque si acá hay un perjuicio patrimonial, que creo que en este caso son de 80 millones de pesos, creo algo así, que es lo que por el ejercicio 2022, después ya se verá el 2024, que creo que es más, como usted decía, 250 millones de pesos, algo así. Bueno, es la oportunidad que tenemos para empezar a demostrarle a la sociedad que, la justicia sanjuanina no solamente va contra ladrones de gallinas, sino que también va contra el poder, y que desde el poder es desde donde se cometen los actos más atroces, porque todo esto no termina solamente en un simple enriquecimiento personal de los involucrados, sino que esto significa menos chicos que tienen sus necesidades básicas atendidas, significa menos escuela, significa, digamos, menos recursos para atender a las necesidades de nuestra sociedad, que acá en el departamento de Chimbo son muchas. Claro, ojalá, doctor, se logre salir de esta lógica tan perversa, que, enojado Gramajo porque sus aspiraciones a diputado nacional, con este episodio tan, él le puede llamar pueril, yo le llamo directamente exacciones, y que son exacciones que rozan muchísimo, esto lo digo con toda responsabilidad también, y creo que es importante lo que usted dice. Hay que salir de este escenario y volver como corresponde, revisando cosas. Baitroque, quien sea que haya tomado una decisión de creer que se puede sacar dinero que no es propio, sacado de la sociedad que paga, Baitroque en Capital y Gramajo en Chimba, creo que están absolutamente equivocados. Y usted sabe bien, usted nos ayuda a controlar muchas cosas. Se tiene que elegir el nuevo fiscal general, debe ser un hombre probo, debe ser un hombre absolutamente profesional, tiene que ser abogado, naturalmente, pero básicamente lo que hay que buscar, como decía mi abuela, figuras decentes, que sepan lo que cuestan las cosas y que sepan de que la política no es para enriquecerse, y estas tareas tampoco, quizás para vivir mucho mejor o empezar a pertenecer a la clase media, pero como no se trata de eso, sino de la eficacia que necesita el Ministerio Público en este caso, para ir terminando con todas estas personalidades que lo único que le interesa es convertirse en poco tiempo en hipermillonarios, ¿no? Y hace falta, parte de todo lo que usted ha dicho, algo que es fundamental, que se ha perdido hace mucho tiempo en este país: patriotismo, Carlos. Entender que cuando uno ocupa un cargo de tamaña envergadura, tiene que hacer patria, Carlos, y hacer patria es desembarazar a nuestro país, a nuestra provincia, a nuestros municipios, desembarazarlos de la corrupción. Tenemos que entender que si no luchamos contra la corrupción, no vamos a salir adelante como país. Es, el ABC de lo que es la inversión internacional, está marcada precisamente por la salud de las instituciones, la fortaleza que tengan las instituciones de cada país para poder atraer inversiones.
nosotros no vamos a poder salir adelante. La gente no logra hacer ese clic, no logra comprender que es muy importante fortalecer las instituciones democráticas, establecer un férreo control contra el poder, garantizar los derechos individuales para lograr atraer inversiones, Carlos, porque si nosotros no damos esas señales al mundo de que somos una sociedad civilizada, de que en nuestro país quien viola la ley termina preso y que en nuestro país puede traer cualquiera sus fondos e invertirlos, que nadie se va a apropiar de su propiedad privada, si nosotros no logramos comprender el ABC, no estamos entendiendo absolutamente nada. Acá nos llenamos la boca hablando de minería, y cuando se descubrió lo que pasó con el derrame que hubo en nuestras minas y nos enteramos, a mí me daba vergüenza saber que estaba taponeado con una chapa, Carlos. Estamos hablando de negocios de miles de millones de dólares y había fallado un tapón que era una simple chapa, Carlos. Realmente damos vergüenza. Y somos poco serios en el manejo de todo lo que tiene que ver con nuestras instituciones, y por eso es muy importante que nos interpelemos también como sociedad para empezar a exigir otro tipo de dirigente, porque sí, de otra forma no vamos a salir adelante. Claro que sí, claro que sí. Bueno, le agrego que por YouTube un televidente, un oyente nos dice que también hay que investigar las causas de Macri, y yo le agregaría, ¿por qué no?, la causa central que tiene como denuncia el ex gobernador de San Juan, Sergio Mauricio Uñac. Doctor, bueno, contento de estar nuevamente con nosotros, ya estuvo con los cronistas, pero este tema lo traje justamente muy en exclusiva porque es reciente y porque seguramente de ese tema estoy seguro que no había hablado, pero que básicamente creo que ponerlo en el escenario es lo mejor que hemos hecho, ¿no? Sí, claro, por supuesto, Carlos, y siempre creo yo que la audiencia encuentra en este medio y en usted, con una trayectoria de muchos años, realmente hablar estos temas que no es fácil hablarlos, no es fácil salir y que abran los micrófonos para plantear este tipo de cuestiones, y realmente yo vuelvo a felicitarlo a usted y a los medios por también mostrar estas otras cosas que también pasan en nuestra provincia, porque si nos dejamos llevar por el relato oficial solamente, y bueno, acá son todos buenos y santos, pero verdaderamente que se entienda que todo esto que hemos charlado acá no es tirar, digamos, materia fecal para todos lados, sino realmente estamos marcando una profunda preocupación que llevamos años manifestando esto por combatir todas aquellas prácticas que deben ser, digamos, erradicadas de la sociedad. Así que yo lo felicito a usted y al medio, Carlos, también, y a su disposición, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Este nuevo aire digital con YouTube y con todas las aplicaciones, creo que lo mejor que nos puede pasar a los sanjuaninos y a los argentinos. Gracias, Martín. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Bueno, qué final, qué entrevista interesante, porque, bueno, se daba esto de que nosotros veníamos para proteger a Gramajo, que cómo le van a quitar la chance de ser diputado nacional por una cuenta que él la hizo bien y le salió mal, que la insistió que estaba bien y le fue mal, y hizo el trámite judicial creyendo que le iba a ir bien y le fue mal. Estamos esperando qué dice la Corte. Ojalá lo haga en tiempo y forma, pero básicamente va a ser muy difícil, a usted le digo, Gramajo, va a ser muy difícil que usted pueda ser candidato a diputado nacional. ¿Sabe por qué? Este antecedente lo pone a usted en un lugar, digamos, para que no sea nominado, sino para que espere el resultado de la justicia. Nosotros nos retiramos, Tony.